cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible, no hay nada imposible para el que cree en ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible, no hay nada imposible para el que cree en ti. Nada, Señor. Al que cree, todo le es posible. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Sí, Señor, más que vencedores. Porque tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Gloria a Dios. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Nunca pensé que cantaría tu nombre. Nunca pensé que cantaría para ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible, no hay nada imposible para el que cree en ti. Pero ahora sé que no hay nada imposible, no hay nada imposible para el que cree en ti. Al autor y consumador de la fe, al Señor Jesús, sea la gloria. Al que pelea por nosotros y nos da la victoria. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Aunque el enemigo se levante contra mí, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, y en tu nombre yo tengo la victoria. Más
que vencedores. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 15. Y allí dice así: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Lo vuelvo a repetir. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Aquí Pablo le está hablando a los creyentes en Éfeso que se vistan de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para resistir las acechanzas del diablo, que tenían que ponerse toda la armadura, pero que se calzaran los pies con el Evangelio de la paz, que estuvieran prontos para anunciar esas buenas nuevas de salvación para el hombre. El Evangelio de la paz es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la paz es también el Evangelio de Dios, porque viene del mismo cielo, viene del omnipotente Dios, buenas noticias hacia la humanidad. Evangelio significa buenas noticias, son buenas noticias de Dios para el hombre. Y son buenas noticias, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio se centra en su Hijo, en ese Hijo amado que Dios dio testimonio de él en el monte de la transfiguración, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Evangelio se trata de Jesús. El centro del Evangelio es el amado Hijo, por quien hacemos la paz con Dios. El que fue enviado por el Padre para reconciliar al mundo con Dios, consigo mismo. Porque a este señaló Dios el Padre, como dice Juan capítulo 6. Porque a este señaló Dios el Padre. Él estaba profetizado desde Génesis que vendría. En Génesis 49:10 dice: y vendrá Silo. ¿Sabe qué significa Silo? Significa el pacificador. Una profecía acerca de Cristo. Lo mismo profetizó Isaías cuando habló de él, que uno de sus nombres sería llamado el príncipe de paz.
oh, el príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Por qué el príncipe de paz? Porque él era el que venía a hacer el puente para que el hombre pudiera hacer la paz con Dios a través de él. Fue necesario la venida de Cristo para reconciliar un mundo perdido, caído en tinieblas, para reconciliarlo con el omnipotente Dios, con el creador de todas las cosas, ya que la creación había caído. Los pueblos de la tierra habían caído, los pueblos de la tierra se habían enfermado con esa lepra del pecado. Desde Adán el hombre cayó, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre se empezó a enemistar con Dios desde el huerto del Edén. Bien pronto hallamos a una generación que solo pensaba en hacer el mal, cuyo pensamiento era de continuo al mal en la época de Noé. Y por eso Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre y decidió poner el fin a una generación corrupta y perversa. Pero Noé halló gracia delante de él y a través de él preservó la raza humana. Pero el hombre siguió enemistándose con Dios. Bien pronto hallamos a unas ciudades de Sodoma y de Gomorra, que eran pecadores contra el Señor en gran manera, como dice Génesis capítulo 13. Bien pronto hallamos civilizaciones como Egipto, adorando lo que no es Dios, adorando seres que no habían tenido nada que ver con la creación, haciendo lo que no es divino, divino, inventándose dioses. Y así el hombre se fue enemistando con Dios, y el pecado trae separación con Dios, porque Dios es un Dios santo. Una característica de Dios que se proclama en el cielo es la santidad de Dios. Allá en el cielo los querubines, los serafines, los ángeles dicen: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y Dios en su santidad tiene que traer juicio contra el pecado, porque Él aborrece el pecado. Él aborrece la maldad. El inicuo, el hombre malo, no estará junto a Él. Dice que Él aborrece todos los que hacen iniquidad, dice el Salmo 5. Destruirá a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Por eso el pecado trae enemistad con Dios, siempre lo ha traído, porque Dios es santo. Y el pecado, para que el hombre entre al reino de Dios, tiene que ser quitado. El hombre tiene que ser limpiado de su pecado, lavado de su inmundicia, para poder entrar al reino de Dios. Pero Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres y no halló ni uno justo, ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos bajo un juicio de condenación, porque el pecado no solamente separa de Dios, sino que trae una sentencia de muerte sobre nuestra alma. Una sentencia de muerte para el hombre pecador. Isaías 59, 1 y 2 dice: no es que se haya cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado trae separación con un Dios santo. El pecado hace ocultar de nosotros su rostro. Por eso el rey David escribió en el Salmo 66: si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es que el pecado separa de Dios y trae una sentencia de muerte sobre nuestra alma. Ezequiel 18:4 dice: dijo el Señor, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Y también nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El hombre, aparte de Cristo, está con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y está viviendo en este mundo con una sentencia de muerte. Está como los condenados a muerte hace unos años atrás en Estados Unidos, que allá se cree en la pena de muerte. Por lo menos hace unos años se creía, no sé si todavía, pero allá se practicaba la pena de muerte. Y hace unos años atrás habían cerca de 2,000 presos condenados a muerte, en la celda de los condenados a muerte, esperando el día en que iban a ser ejecutados en la silla eléctrica o en la cámara de gas. ¿Qué será vivir con una sentencia de muerte sobre la cabeza? ¿Qué sería para esas personas pensar que en tal día me ejecutan? Que en tal día la justicia iba a ser satisfecha sobre ellos porque iban a morir. Pero el hombre, sin saberlo, porque muchos ignoran esto, viven en esta vida como si no hubiera Dios. Viven ciegos a las realidades espirituales. Andan tocando la pared como ciegos. Andan a tientas como si no tuvieran ojos. Están en lugares oscuros como muertos. Como dice Isaías 59:10. Son unos ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caen en el hoyo. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 15, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y aquí la gente, la mayoría de la gente va como si todo estuviera bien, y tienen una sentencia de muerte sobre su cabeza, porque no han mirado hacia el cielo a hacer la paz con Dios. Y mueren en pecado para ser juzgados, para ser echados al abismo. Luego ser juzgados y ser echados en el lago de fuego. Oh, pero eso no tiene que ser así para ti, querido amigo. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, el único justo, el único santo, el autor de la vida, que después de vivir una vida sin mancha y sin pecado, porque fue el único que vivió sin mancha y sin pecado, nos dice la Biblia, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22 nos lo dice, el único que no ha pecado, inocente, santo y sin mancha.
y entregó su vida en rescate por muchos. Él vino a llevar nuestra sentencia de muerte. Él vino a cargar sobre su cuerpo nuestros pecados, nuestras rebeliones, como estaba profetizado en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. 1 Pedro 2:24 nos lo dice. Pedro escribiría luego en su epístola en 1 Pedro 3:18. El justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Él llevó nuestra culpa, nuestras rebeliones. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Es la sangre de la expiación, la sangre del pacto eterno, porque sin derramamiento de sangre, porque la vida está en la sangre, Cristo tuvo que derramar su sangre, su vida por nosotros. Él pagó nuestra culpa para llevarnos a Dios, para que a través de Él pudiéramos hacer la paz. Y ahora, cuando Cristo resucitó de los muertos, se empezó a anunciar el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de Él el hombre puede hacer la paz con Dios. Que a través de Cristo sus pecados pueden ser limpiados y quitados. Su sangre lo limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20 lo dice. Romanos 3:24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso. Tenemos redención a través de Cristo. Redención es rescate mediante el pago de un precio. Dios nos rescata. El precio fue la sangre de Cristo. El precio de nuestro rescate. En la cruz del Calvario, Jesucristo satisfajo la justicia de Dios, porque el juicio cayó sobre él. Dios no pasó por alto el pecado. El pecado fue juzgado, pero el juicio cayó en Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Él llevó nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra rebelión. Ahora a través de Él hacemos la paz. Por eso, desde que Cristo resucitó, se empezó a anunciar el evangelio de la paz por medio de Cristo. Las buenas noticias de paz. Las buenas noticias de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos, a los judíos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Hablando de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Cristo, el que le sigue, el que toma su cruz y le sigue en una fe verdadera, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. El obstáculo es quitado, el pecado es quitado de su vida y hace la paz con Dios. Por eso el apóstol Juan dijo en 1 Juan 3:5: y sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Él vino para quitar tu pecado, el obstáculo que te impedía y que te impide entrar al reino glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero tú te tienes que ahora arrepentir, porque es por fe. El apóstol Juan dijo: estas cosas se escribieron para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Léelo allí, Juan capítulo 20, versículo 31. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos vida en el nombre de Jesús. La paz con Dios se nos anuncia en Cristo. No porque hagas penitencia, eso no te va a quitar nada. No porque seas religioso, tú puedes ser religioso todo lo que quieras. Sin Cristo mueres perdido. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33, léelo allí. Para que en mí tengáis paz. Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Hacemos la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre del pacto eterno derramada para quitar nuestro pecado y nuestra inmundicia, para abrirnos el camino a la ciudad celestial, a la presencia de Dios. Sin Él no puedes hacer la paz con Dios. Sin Él mueres en pecado para ser condenado. No hay otra opción para el hombre pecador, sino arrepentirse y venir a Cristo. Por eso el Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 19. Y el apóstol Pedro dijo, escribió en el libro de los Hechos, tenemos unas palabras del apóstol Pedro, cuando dijo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesús, el Salvador de los hombres. Hablando de Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que fue Dios manifestado en carne. El unigénito del Padre, el que venció el pecado, el que venció las tinieblas, el que venció el Seol, resucitó de entre los muertos y subió al cielo con un solo sacrificio, el de su sangre, para quitar de en medio nuestro pecado, y a través de él se nos anuncia la paz con Dios y el perdón de pecados y la vida eterna. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir hoy a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero tú tienes tu parte, es arrepentirte y venir a Jesús. Porque cuando vienes a Jesús, vienes a ser de Él, vienes a ser parte de su reino. Por eso tienes que arrepentirte, porque Dios no va a tolerar el pecado en su reino. El hombre se tiene que arrepentir, se tiene que convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. O si no, has creído en vano. No es venir a Jesús para seguir pecando, es venir a Jesús para seguirle, es venir a Jesús para cambiar, para ser transformado. Hoy es el día de salvación. Dios te amó y entregó a su Hijo por ti para salvarte. Cristo te amó y se entregó a ti mismo por ti. Se entregó a sí mismo por ti para rescatarte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú tienes que levantarte en fe, arrepentirte y seguirle. Tienes que entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto. Ese es un camino apartado del pecado. Porque el camino de Cristo es un camino diferente al camino del mundo. Es un camino de obediencia. Es un camino que se renuncia al pecado y a la maldad. Es un camino donde se oye su voz y se le sigue. Pero hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere limpiarte, hoy Dios quiere perdonarte, hoy Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero tienes que venir a Jesús. Aparte de Él no hay perdón. Aparte de Él no hay vida eterna, no hay inmortalidad. Aparte de Él no se hace la paz con Dios. Hoy es el día de salvación.
Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Él está aquí. El Señor está aquí. Él dijo, donde 2 o 3 de vosotros estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy entra por la puerta de salvación, la única puerta que se nos da debajo del cielo para salvar nuestras almas, Jesucristo. Y Él te está esperando y tocando a la puerta de tu vida para que le dejes entrar. Él dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él quiere entrar a tu vida. Y Él entra para liberarte, Él entra para transformarte, Él entra para perdonarte, Él entra para darte esperanza y vida eterna. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre preciosa que derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día, Creo que resucitaste triunfante al tercer que día, venciste las tinieblas, que venciste a las que tinieblas, venciste la muerte venciste a la muerte y que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento y vengo a ti. y vengo a ti. Quiero experimentar una nueva vida, Quiero experimentar una nueva vida, andando contigo en este mundo. andando contigo en este mundo. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo como mi precioso Salvador, como mi precioso Salvador, como mi Señor, como mi Señor, el amo de mi vida el amo de mi vida y como mi Dios. y como mi Dios. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida estén operando en mi vida y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia, a través de tu gracia, de tu favor, de tu favor que yo no merezco, que yo no merezco, y a través de la fe en tu Hijo Jesús, y a través de la fe en tu Hijo Jesús, a través de la fe en su sangre. a través de la fe en su sangre, Recibo tu perdón recibo tu perdón y la salvación de mi y la alma. salvación de mi alma. Y te doy gracias Y por te ella. doy gracias por ella. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesús como tu precioso Salvador, felicitaciones. Hoy es el día de tu salvación. Hoy tu nombre se escribe en el libro de la vida. Hoy hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y viene a Jesús. Encuéntrate en una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. El bautismo de las aguas es después de que tenemos uso de razón y tenemos una conciencia que sabemos lo que hacemos y nos arrepentimos y queremos caminar con Cristo en este mundo. Entonces tomamos el paso del bautismo. De lo contrario no vale para nada. Encuéntrate en una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te explique sobre el bautismo y es un paso de obediencia al Señor Jesús
Les recomendamos las iglesias cristianas evangélicas o bautistas y que Dios te bendiga.